El día de ayer, Chava Rodríguez desde su cuenta de Twitter compartió que el medallista olímpico Marco Verde se unirá al equipo del famoso manager y promotor Eddie Reynoso. Pero ojo, esto no es lo relevante. Lo relevante boxísticamente hablando es que Radamés Hernández, quien le encaminó al podio en París 2024, seguirá siendo su entrenador y están en espera de saber si ya se va a profesional en este 2025. Es muy importante señalar que Eddie Reynoso no será el entrenador de Marco Verde, será su manager, será su promotor, será quien le consiga sus peleas. El hombre clave detrás de Marco Verde en el profesional será Eddie Reynoso. Y este programa va a estar bueno porque también vamos a platicar de la pelea de Robson Conceição contra O'Shaquie Foster, que ya es en unos cuantos días, mis amigos, este fin de semana. Una pelea muy importante porque se disputa el título mundial Superpluma versión WBC, que está en manos de Robson Conceição, quien se lo quitó a O'Shaquie Foster. Y este sábado que viene vamos a tener la revancha. Yo le voy al brasileño y les voy a compartir mi opinión de este tirazo. Vamos a platicar acerca de las reglas también, ¿sí? Las reglas de la pelea entre Jake Paul contra Mike Tyson. El 15 de noviembre, mis amigos, esta pelea viene próxima y va a estar buena. La pelea, hasta donde sabemos, será gratis para todos los que tengan Netflix. Vamos a ver si es cierto, ¿no? Porque eso dicen y a la mera hora cuernos, pero vamos a ver si es cierto que es gratis. Mike Tyson, a sus casi 60 años, está hecho una bestia, mis amigos. Yo cuando vi las fotos y los videos que está compartiendo en sus redes sociales, me sorprendí y dije, ah, caray, ese es Mike Tyson en buenos tiempos, en buena condición físico-atlética. Y Mike Tyson también dice que va a lastimar permanentemente a Jake Paul, y platicaremos de las reglas de la pelea en concreto. Y también vamos a platicar un poco de la pelea entre Omar Chávez y Misael Rodríguez, que ya ven que siempre sí se va a hacer, ya se los había dicho en un video pasado, y ya está confirmada oficialmente la fecha, así como lo mencionamos hace unos días. Se confirma la fecha para la pelea. La fecha concretamente es el 30 de noviembre. 30 de noviembre, Omar Chávez contra Misael Rodríguez. Misael Rodríguez, un ganador de medalla de bronce en las Olimpiadas de Brasil. Vamos a ver qué tal está y les voy a dar mi opinión sobre este tiro. Y si apenas acabas de llegar a Richie Blog y aún no te has suscrito, suscríbete por favor ahora para que podamos llegar a 100,000 suscriptores y obtener nuestro botón de plata. Ayer por la tarde, Chava Rodríguez, reportero de ESPN, desde su cuenta de Twitter compartió la noticia que Marco Verde, el ganador de la medalla de plata en boxeo en las Olimpiadas pasadas que se hicieron en Francia, ahora es parte del Canelo Team. Eddie Reynoso será su manager y su promotor. Y aquí lo importante, como se los dije al principio del video, es que Radamés Hernández, el entrenador original de Marco Verde, Radamés Hernández seguirá. Radamés es muy buena influencia para Marco Verde, le impone mucha disciplina y va a continuar siendo su entrenador. Y esto me parece fantástico porque estoy seguro que a Marco Verde le va a ir muy bien en el profesional, primero Dios. Tiene que cuidarse mucho de los vicios, de los amigos falsos, de las mujeres, las drogas. Debe de aprender a manejar el éxito económico. No se debe de dejar de deslumbrar por todo lo que brilla. Creo que quedarse con su entrenador original ha sido un paso muy acertado de Marco Verde. Me parece que es un joven serio, muy disciplinado, porque para ser medallista olímpico debes de tener mucha disciplina, pero en el profesional es muy diferente. Aquí hay mucha, digámosle, mucha rudeza. El boxeo profesional es otra cosa y se tendrá que vencer primero a sí mismo para poder salir joven, millonario e íntegro de esta aventura con el Canelo Team. Canelo Team ha sacado a muchos millonarios. Sacó a Andy Ruiz, quien fue campeón del mundo, a Oscar Valdés, a Ryan García, a Canelo Álvarez, y todos ellos, repito, son millonarios. Y lo mismo le deseamos a Marco Verde. Primero Dios, que se haga millonario y que nos dé grandes peleas a nosotros, los fans, el respetable público que estamos ansiosos por verlo pelear en una pelea profesional. La afición mexicana somos muy fieles, pero también muy demandantes y exigimos mucho de nuestros peleadores y más de nuestros ídolos. El mismo Marco Verde
Verde el día de ayer desde su cuenta de Twitter dijo que su entrenador original se queda y pues a mí me alegra mucho, ojalá le vaya bien. ¿Ustedes qué opinan? Mi opinión es que hizo bien en quedarse con Canelo Promotions, lo van a cuidar bien, no lo van a exponer, porque lo que sucede generalmente con los boxeadores que brincan de ser campeones olímpicos al profesional es que inmediatamente los quieren exponer y los quieren poner pelear ante peleadores de gran nombre y deben de ir poco a poco. Un medallista olímpico es una gran atracción y vende muy bien en el terreno profesional. Vamos a seguir muy de cerca las peleas de Marco Verde y pues la calidad la tiene una técnica maravillosa, exquisita, muy buen dominio de las distancias, nació con una habilidad nata para los golpes, me recuerda mucho el estilo de Oscar Valdez en ocasiones, es muy técnico su boxeo y creo que va a llegar muy lejos, es material para campeón del mundo, me atrevería a decir. Y le damos la vuelta a la tortilla. 15 de noviembre, estamos a un par de semanas para la pelea entre Jake Paul contra Mike Tyson y Mike Tyson luce un físico impresionante, da miedo tan solo ver el físico tan tremendo que tiene Mike Tyson a sus casi 60 años, va a ser un espectáculo verlo. Hace unos días Iron Mike en sus redes sociales compartió un video donde está entrenando en el gym y se ve impresionante lo que muestra. Mike Tyson terminó su carrera profesional hace más de 20 años, tiene actualmente 58 años de edad y de sus últimas 4 peleas profesionales la mayoría las perdió, ganó una por nocaut, lo noqueó Danny Williams y la pelea que tuvo contra Kevin McBride fue de las peores peleas que tuvo Mike Tyson. El gallo Jake Paul, como se hace llamar, es un joven de 27 años, youtuber y empresario. Ha hecho mucho por el boxeo, impulsó a Amanda Serrano y a otros boxeadores mediante MVP Promotions. Para esta pelea Jake Paul tuvo que subir de peso crucero a peso completo y lo hizo bien, se ve pesado, se ve como todo un peso completo y vamos a ver si tiene la potencia de un peso completo. Mike Tyson es un peso completo natural, no le cuesta nada de trabajo estar en su peso. Mike Tyson tuvo peleas históricas ante Lennox Lewis, quien por cierto ha manifestado recientemente que de ganarle a Jake Paul, Lennox Lewis quiere una revancha contra Mike Tyson y eso sería espectacular. Muchos de ustedes nos han preguntado en sus comentarios sobre las reglas de la pelea y acerca de esto, acerca de las reglas, Boxing Kingdom nos comparte en sus redes sociales que la pelea será sancionada como una pelea oficial y cuenta para el récord profesional de cada boxeador y está comprobado porque hasta en BoxRec está registrado. Se permite también el knockout, no hay caretas, no hay protecciones. La pelea será a 8 rounds de 2 minutos por rounds. Los guantes serán de 14 onzas. No hay caretas, no hay nada más que sus calzoncillos y su honor. Y por tan solo ver las reglas, ahora sí me entusiasma la pelea. No va a ser una pelea de exhibición y eso me gusta. Si va a ser un buen espectáculo, el gallo Jake Paul está enrachado. Jake Paul tiene 4 peleas que ha ganado consecutivamente. Le ganó a Michael Perry, el peleador de Bare Knuckle Fight, a Nate Diaz de la UFC, a Anderson Silva. Hay que decirlo también que es más promotor que peleador. Él pelea pero jala a muchos boxeadores con él y gana mucho dinero. Es un hombre que ha sabido hacer muy bien su negocio y ha apoyado a mucha gente en el boxeo, incluida a Amanda Serrano, quien es una tremenda boxeadora y siempre que se apoyen a los talentos me parece que es algo bueno. A Jake Paul le gusta el boxeo y se divierte con lo que hace. Esta pelea, si es cierto lo que dicen, si es cierto de que va a ser gratis para los que tenemos Netflix, sin duda la voy a ver con mi hermano y vamos a hacer hasta la narración en vivo de la pelea. Me parece que vale la pena perder unos minutos de vida disfrutando Jake Paul contra Mike Tyson. Tyson asegura que va a lastimar a Jake Paul, yo no lo creo, no creo que lastime a la mano que le va a dar de comer, pero siempre es bueno ver a Mike Tyson en un ring, no me lo puedo perder siempre y cuando sea gratis, lo repito y lo subrayo, de lo contrario, honestamente yo no pagaría por un pago por evento entre Jake Paul y Mike Tyson a sus 60 años, aunque como ya lo vimos en un video anterior, los boletos VIP para Mike Tyson contra Jake Paul andan en $2 millones e incluyen fotos de antes y después de la pelea con Jake Paul
Oli Mike Tyson incluye seguridad privada, incluye stickers, pues mejor cómprate una membresía de Richie Blog y te la vas a pasar más chido disfrutando contenido exclusivo. En fin, el tiro será en Arlington, Texas, el entrenamiento público será el 12 de noviembre, tendrá acceso el público en general, la conferencia de prensa es el 13 de noviembre, el pesaje es el 14 y la pelea el 15 de noviembre en el estadio AT&T de Arlington, Texas, evento que se llevará a cabo entre Netflix y MVP Promotions. Jake Paul es uno de los dueños mayoritarios de MVP Promotions y la cartelera está buena porque pelea Amanda Serrano en revancha contra Katy Taylor por el campeonato indiscutido superligero. También está Mario Barrios contra Abel Ramos y también va a estar buena, y Paul contra Tyson de estelar. Creo que es entretenido y lo veré porque Jake Paul en sus redes sociales dijo que sería gratis, así que a ver qué tal y después hacemos un video al respecto, ¿no les parece? Yo no espero mucho de esta pelea, no me hago muchas expectativas, pero sí me entusiasma y me da morbo por ver a uno de mis máximos ídolos del boxeo de todos los tiempos. Soy admirador de Mike Tyson y verlo pelear contra Jake Paul va a ser una experiencia muy chida, la verdad. Robson Conceição contra O'Shaquie Foster, esa sí es una pelea de mucho más alto nivel, para ser sinceros, y esta pelea ya es este fin de semana y si tienes oportunidad de verla, disfrútala, vale la pena, va a valer la pena, la puedes ver a través de Disney Plus. Robson Conceição le arrebotó el cinturón superpluma CMB a O'Shaquie Foster el 6 de julio del 2024 de este año. Ganó el brasileño Robson por decisión dividida. Robson Conceição, después de empatar con el vaquero Navarrete, se dedicó a conquistar la división de los pesos superpluma y ahora es la fuerza más dominante y aplastante. Estilista, sí lo es, y también es un contragolpeador muy técnico cuando hay que serlo. Tiene un récord profesional de 19 peleas ganadas, 9 de ellas por nocaut y 2 derrotas. Oscar Valdez derrotó a Robson Conceição en el 2021, lo derrotaría por decisión unánime, y también Shakur Stevenson derrotaría a Robson Conceição por decisión unánime en el 2022. Robson Conceição empató con vaquero Navarrete y le ganó recientemente a O'Shaquie Foster, quien es un excelente boxeador de los Estados Unidos, muy competitivo. Estuvo buscando incansablemente una pelea contra vaquero Navarrete y nunca se le dio, y con la derrota ante Conceição demuestra que nunca se mereció una pelea contra el mexicano vaquero Navarrete. Yo espero como fan que gane el brasileño, y saludos a nuestros amigos de Brasil que siguen este canal y gracias por sus comentarios. Le voy a Robson Conceição y gana la pelea por decisión. ¿Qué opinan ustedes? También, mis amigos, les comparto que ya hay fecha para la pelea entre Misael Rodríguez contra Omar Chávez, México contra México, y es el 5 de octubre, una pelea que va a vender bien por todo el morbo alrededor de este pleito. Recordemos que Omar Chávez llegó con 100 kilos extra el día del pesaje y esperemos que esta vez se respeten las reglas. Mi favorito, por supuesto, sigue siendo Omar Chávez, va a ser una pelea buena. Misael Rodríguez es un ex campeón olímpico, fue medalla de bronce y está siendo entrenado por Don Robert García, quien es el mejor entrenador de la actualidad. Es el que mejores boxeadores ha dado en los últimos años, y ver pelear a un alumno de Don Robert García siempre va a ser algo placentero a la vista. Omar Chávez lo conocemos, sabemos sus limitaciones, sus virtudes y sus capacidades, y esperemos verlo agresivo y en plan contundente, que salga a noquear. Omar Chávez tiene 34 años con un récord profesional de 41 peleas ganadas, 28 de ellas por nocaut, 8 derrotas y un empate. Omar Chávez está enrachado, sus últimas 3 peleas las ha ganado. La última, por cierto, noqueó en Tijuana, noqueó al Michi Muñoz Zavala de León, Guanajuato, lo noqueó de manera contundente en el round 2, sorprendió al Michi. Y Misael Rodríguez no pelea desde el 2023, según su BoxRec, tiene un récord profesional de 14 peleas ganadas, 7 de ellas por nocaut y permaneció invicto. Misael Rodríguez tuvo experiencia olímpica en las Olimpiadas de Brasil, ganó la medalla de bronce, ni más ni menos, pero al parecer el boxeo profesional le fue muy complicado y ya no siguió en el boxeo profesional. Vamos a investigar el motivo, y si te interesa un programa especial acerca de por qué ya no estuvo en el boxeo profesional, por qué se desapareció por tanto tiempo, haznoslo saber con un comentario aquí en la cajita de comentarios. El chino es de Chihuahua, actualmente tiene 30 años y sería interesante ver a Omar Chávez contra un medallista olímpico. Va a estar muy bueno el tiro y me da gusto que siempre sí se dé la verdad. ¿Y a ustedes les
les entusiasma. Quiero leer sus comentarios en la cajita de comentarios. Y como noticia de último minuto, estaba haciendo este video y de repente chequé mi Twitter y que veo esto. Les comparto que Michael Benson de ESPN acaba de compartir en sus redes sociales que empieza la subasta para Anthony Cacace contra Eduardo Sugar Núñez el 7 de noviembre. La pelea es mandatoria para que Cacace defienda su título de la IBF Superpluma, así que muy pronto veremos a Sugar Núñez traerse ese cinturón a México. El mexicano Eduardo el Sugar Núñez contra el irlandés Anthony Cacace para el 2025 se está cocinando, es lo que nos espera. Así cerramos este año y empezamos el siguiente con mucho box y con la bendición del creador. Sugar Núñez regresa en los próximos meses y esperemos que el Sugar ya se corone campeón del mundo. México necesita un campeón sólido, México necesita un campeón chingón y ese puede ser Eduardo el Sugar Núñez, de quien ya hemos platicado en diferentes videos. Un noqueador nato, un noqueador espectacular que muy pronto será campeón con la bendición de Dios. Y esto es todo por el día de hoy. Muchas gracias por llegar a la distancia con nosotros y comparte este video en todas tus redes sociales para que nos ayudes a seguir creciendo. Mi Richie y mi hermano, gracias por tu apoyo y por tu amistad verdadera. Este canal no existiría sin tu ayuda. Nos vemos en el siguiente video con la ayuda del creador, porque sin Dios no somos nada.